Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa, médico de la Universidad del Rosario, y el día de hoy vamos a hacer el ultra resumen de las nuevas guías de evaluación y diagnóstico del dolor torácico. Esas guías, si ustedes las habrán leído, tienen más o menos unas 60 páginas, más de 5 algoritmos, bastantes tablas. Es bastante compleja, bastante densa la guía. Entonces en este video vamos a intentar resumir en unos 10 a 15 minutos toda esa información, por lo menos la más importante, los algoritmos más importantes, y dar los mensajes claros para la casa. Y para eso lo primero que tenemos que recordar es que la guía divide el dolor en dos: el dolor torácico agudo y el dolor torácico crónico. Y ellos dicen que en ambos, pero hacen el énfasis en el dolor torácico agudo, uno debe dividir a los pacientes como en tres categorías. Primera categoría, la de los pacientes que tienen un dolor torácico que es posible o que es obviamente no cardíaco. Entonces ahí se incluye todo lo pulmonar, todo lo esofágico. Entonces viene siendo como el primer grupo, todo lo que es no cardíaco. Después un segundo grupo que viene siendo las cosas cardíacas que no son isquémicas: pericarditis, síndromes aórticos, etc. Y finalmente el grupo con el que ellos más se enfocan, que es el de el posible dolor cardíaco isquémico o el posible síndrome coronario agudo, y dedican el resto de la guía a enseñar eso. Entonces, ¿uno qué hace con el paciente con un posible síndrome? Bueno, antes de explicar eso, uno cómo llega a esa diferenciación: a través del combo 1: historia clínica, examen físico y electrocardiograma. Entonces, una vez uno ya se orienta y clasifica a su paciente como un posible síndrome coronario agudo, ¿uno qué debería hacer? Y es bastante sencillo. Uno debería hacer dos cosas. Uno, obtener una troponina, de preferencia una troponina de alta sensibilidad, y debería utilizar lo que ellos llaman los Clinical Decision Pathways, que están aquí, o vías de decisión clínica, que básicamente son escalas para estratificar el riesgo del paciente. Si me da esas escalas que el paciente es de bajo riesgo, yo le puedo dar salida, ¿sí? Porque el riesgo de desenlaces fatales cardiovasculares es menos del 1% 30 días. Si el riesgo por el contrario me sale alto, y aquí van a entrar pacientes como con STEMI, con no STEMI, o en general cualquier paciente que ustedes haciéndole la escala les dé aquí, ustedes los van a llevar directamente a coronariografía. Todo el resto de pacientes que no les dan ni bajo ni alto, les dan riesgo intermedio. Y este es un grupo muy heterogéneo. El abordaje de estos pacientes varía. Entonces aquí es el resumen de cómo varía. Entonces, lo primero que uno debe hacer, o como orientarse con el paciente con riesgo intermedio, es ver los antecedentes del paciente. Si el paciente hace 1 o 2 años ha tenido una prueba reciente, una prueba ya sea un TAC coronario hace menos de 2 años, o una prueba de esfuerzo hace menos de un año, que salió completamente normal, entonces yo ubicaría al paciente en esta parte de aquí y yo diría: ok, el riesgo de que ese paciente en 1 o 2 años haya progresado a una enfermedad coronaria es muy bajo, por lo tanto no se va a necesitar más testeo, más pruebas. Entonces ese paciente le puedo dar salida de inmediato. Por el contrario, si el paciente tuvo una prueba reciente, y aquí prueba reciente se refiere como a menos de un año, que una prueba de esfuerzo hace menos de un año, que haya evidenciado la presencia de isquemia moderada a severa, que voy a bajar un segundito y les muestro cuál es la definición de moderada a severa. La definición de moderada a severa depende de la prueba utilizada. Entonces aquí están las diferentes definiciones. No voy a leer una por una por cuestiones de tiempo, pero ahí están. ¿Listo? Si les sale alguna de estas cosas, la presencia de isquemia moderada a severa, una prueba reciente, ustedes lo más probable es que, como fue hace poquito y todavía está la presencia de isquemia moderada a severa, pues hay una alta probabilidad de que ese paciente se esté infartando, o que tenga una arteria coronaria susceptible a intervención. Entonces lo va a llevar directamente a coronariografía. Del mismo modo, si el paciente ya tiene una enfermedad coronaria obstructiva documentada, una estenosis más del 50% en las coronarias, que además es de alto riesgo, o sea, esa estenosis, y aquí voy a bajar un segundo y les voy a poner aquí de una vez la definición. Entonces está la definición de enfermedad coronaria de alto riesgo: es una estenosis mayor al 50% en el tronco izquierdo, o una estenosis mayor al 70% en 3 vasos, lo que se le dice la enfermedad multivaso. Cualquiera de estos dos son hallazgos de alto riesgo. Entonces, si yo tengo una enfermedad coronaria de alto riesgo definida por lo anterior, o que tiene síntomas frecuentes, también la guía recomienda llevarlo directamente a coronariografía. ¿Listo? Todo el resto de pacientes que no tienen esas cosas documentadas, las pruebas recientes o la enfermedad coronaria de alto riesgo, lo que yo voy a hacer es pedir una prueba. Y esa prueba puede ser ya sea un TAC coronario o una prueba de estrés. ¿Listo? ¿Cómo voy a decir cuál de las dos hacer? Bueno, para eso utilizan hay una multitud de tablas y de
hallazgos que ellos dan en la guía. Aquí yo los resumí absolutamente todos y están en orden de importancia, desde la cosa que va a determinar, o sea, el primer criterio, como ustedes pueden ver ahí, disponibilidad de experiencia. Eso quiere decir que si ustedes no tienen la prueba, pues ni siquiera piensen en pedirla. Y no les voy a leer el resto de la tabla, se las dejo ahí para que ustedes la vean, pero va en orden de importancia y más o menos está organizada que mientras más factores de esta columna hayan, pues ustedes más van a preferir esta prueba, y mientras más factores de esta columna hayan, pues ustedes más van a preferir esta prueba. Y van en orden de importancia, desde el más importante hasta los menos importantes, los que son como relativos, que ahí vienen estando la data. ¿Listo? Entonces ustedes en base a esta tablita van a decidir cuál de las dos realizar. ¿Listo? Y después, de acuerdo a los resultados, ustedes van a tomar como el paso siguiente. Aquí le voy a quitar un poquito de zoom. Entonces van a hacer el paso siguiente. Entonces, comencemos con qué pasa si la prueba sale inconclusa. Bueno, si la prueba sale inconclusa, ustedes simplemente van a cambiar a la otra. Entonces, si ustedes pierden un TAC coronario, se van a una prueba de estrés, y si pierden una prueba de estrés, se van a un TAC coronario. Fácil. Si ustedes encuentran hallazgos leves o negativos, que son leves o negativos se definen como una estenosis menor al 50% en el TAC, o la presencia de isquemia negativa o leve en la prueba de estrés, ustedes le dan de alta al paciente. Si por el contrario encuentran presencia de estenosis de alto riesgo, lo que habíamos definido hace un rato, se van directamente a coronariografía, o si encuentran la presencia de isquemia moderada a severa, también se van directamente a coronariografía. En caso de que encuentren una estenosis mayor al 50%, lo cual ya es una enfermedad coronaria obstructiva, que ellos le ponen ese nombre, pero no encuentran hallazgos de alto riesgo, es decir, no lo pueden ubicar al paciente aquí, ustedes tienen dos posibilidades: o evalúan la presencia de isquemia para ver si el paciente lo mandan aquí en caso de que encuentren isquemia moderada severa, o simplemente inician manejo médico. ¿Cómo van a hacer esa decisión? Teniendo en cuenta el estado sintomatológico del paciente, cuántos síntomas tiene, qué tan frecuentes son, qué tanto le afectan la calidad de vida, y también tomando la decisión conjunta con el paciente, explicándole que ellos refuerzan mucho esa idea. Y eso básicamente es el resumen del dolor agudo. Pasemos ahora a cómo ellos sugieren enfocar el dolor crónico. Y aquí este algoritmo me tocó crearlo a mí mismo, porque ellos no tenían como un algoritmo que yo pudiera resumir en una sola imagen. Entonces yo creé este. Entonces el algoritmo es bastante sencillo. Ellos tienen dos algoritmos realmente. Aquí yo intenté resumirlo en uno solo como para que sea más fácil de recordar. Entonces la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si mi paciente tiene o no enfermedad coronaria documentada, si le han hecho alguna prueba anatómica que demuestre que las arterias están estenosadas. De acuerdo a eso, yo voy a decir el paso siguiente. Si mi paciente no tiene, aquí voy a poner eso en rojo, si mi paciente no tiene enfermedad coronaria documentada, el siguiente paso que debo hacer es calcular la probabilidad pretest de que tenga efectivamente esa enfermedad coronaria. Si sí tiene la enfermedad coronaria documentada, lo primero que refuerza la guía es que usted mire si la terapia médica de ese paciente está bien ajustada, está bien titulada, porque muchos de los síntomas por los que consultan a sus pacientes simplemente se deben a que la terapia no está optimizada lo suficiente. Entonces eso va a ser como el primer paso. Entonces vámonos por el lado de la izquierda. Calcula, si su paciente no tiene enfermedad coronaria, usted calcula la probabilidad pretest. ¿Cómo hace eso? Bueno, para eso ellos ofrecen esta tabla, que esa tabla se las dejo ahí, pero simplemente para que estén pendientes, ustedes van a encontrar diferentes tablas como esta. Hay una tabla que es más viejita, que es la de Diamond-Forrester, que tiene unas probabilidades distintas. Entonces ellos dan esta nueva tabla con unas probabilidades mucho menores a las que muestra la de Diamond-Forrester, como para que tengan esto en cuenta. Entonces calculen esa probabilidad pretest. Si le sale que la probabilidad pretest antes de la prueba diagnóstica de su paciente tener enfermedad coronaria es menos del 15%, su probabilidad de enfermedad coronaria es baja. Por lo tanto, usted le puede dar alta al paciente y más bien enfocarse en estrategias de prevención. Si los síntomas son muy frecuentes, el paciente está quejando mucho y al parecer ya ha descartado otros diferenciales, usted puede considerar un síndrome que se llama el síndrome INOCA. INOCA es isquemia miocárdica con arterias coronarias no obstruidas. De ahí viene el NO. ¿Listo? Y tiene un algoritmo distinto que pues aquí sí no resumimos, pero básicamente se resume en que usted puede llevarlo o a cateterismo y hacerle pruebas funcionales, o a cardioresonancia o a PET y ver la perfusión miocárdica, ver el flujo coronario y ver la presencia de isquemia. ¿Listo? Esas son como sus dos opciones grandes. Entonces eso es lo que se hace directamente con el paciente de probabilidad pretest baja. Si por el contrario una probabilidad más del 15%, ellos lo van a meter en un grupo que se llama el grupo intermedio alto, que es algo que cambia con las guías anteriores. Ya no hay bajo, intermedio y alto, sino hay bajo,
intermedio y alto. Por lo que yo les decía que las probabilidades bajaron drásticamente, entonces como que ese grupo que como claramente definido de riesgo alto, básicamente se quitó. Y uno que hace con estos pacientes de riesgo intermedio o alto, los lleva a una prueba adicional, ya sea TAC coronario o una prueba de estrés. Que de nuevo, ustedes cómo van a decir cuál es cuál, mirando la tabla que yo les mostré hace unos minutos. Dejemos ahí por ahora la parte de la izquierda, pasemos un segundo a la parte de la derecha. Entonces digamos que su paciente ya tiene enfermedad coronaria, usted verificó que la terapia médica estuviera bien optimizada, efectivamente lo está, pero los síntomas persisten a pesar de esto, o el paciente tiene una enfermedad de alto riesgo. Sea cual sea, o sea, cúmplase la que se cumpla estas dos características, ahí en general usted va a considerar hacer otra prueba. Aquí básicamente lo que dice el algoritmo es que si esto no persistió, pues no hay problema. O sea, con solo optimizar la terapia médica, perfecto. Pero en caso de que, como yo les decía, de que si hubieran continuado los síntomas, ahí usted de nuevo va a llegar a este punto de pedir una de las dos pruebas, que de nuevo usted cómo va a decidir con la tabla que yo les mostré hace unos segundos. Y aquí fíjense que pasa algo similar. Entonces, ¿qué cosas pasan similar a lo que hemos visto en dolor torácico agudo? Si la prueba le sale inconclusa, si usted tomó esta y le sale inconclusa, pues usted va a pasar a esta, ¿cierto? Y lo mismo, la misma cosa el sentido contrario. Lo que va a cambiar un poco es la decisión después en caso que la prueba no sea inconclusa. Entonces, ¿qué sí es igual? ¿Qué sí es muy parecido? Si usted tiene una estenosis menor al 50%, usted, aquí lo estamos poniendo aquí, usted tiene una estenosis menor al 50%, usted puede pasar directamente a darle salida al paciente y enfocarse en estrategias de prevención. Si usted le hace una prueba de esfuerzo y solo le hizo una prueba de esfuerzo y solo encontró isquemia, que esto es algo en donde ya las cosas cambian un poquito, solo encontró isquemia, aunque fuera moderada severa, pero solo encontró isquemia, no ha hecho ninguna prueba anatómica que le diga absolutamente nada, usted también le puede dar alta y enfocarse en estrategias de prevención y manejo. No necesariamente tiene que llevarlo a coronariografía. Es un punto que cambia versus las guías o versus los algoritmos del dolor agudo. Porque lo que nos dimos cuenta con un ensayo que se llama el Ischemia Trial es que la severidad de la isquemia en pacientes con enfermedad estable, con enfermedad coronaria estable, no determina los outcomes, como los resultados, frente a la revascularización. No es un determinante de resultados, ¿listo? Entonces eso es importante. Si por el contrario vamos al otro extremo, usted encontró que su paciente tiene una enfermedad de alto riesgo, aquí lo que hablábamos, más de 50% en tronco, 70% en tres vasos, o el paciente tiene síntomas frecuentes, que esto en el ensayo que yo les decía en el Ischemia Trial era el punto lo que realmente determinaba si el paciente se beneficiaba o no de angiografía, si los síntomas eran diarios o semanales. Entonces cualquiera de las dos cosas. O tiene una enfermedad obstructiva, es decir, usted ya sabe que sus arterias coronarias están más del 50% estenosadas y además de eso tiene isquemia moderada severa, para que no se confundan aquí, fíjense que esto se le añade a esto. Aquí es simplemente la isquemia moderada severa. Ahí en ese caso, ahí usted sí lo lleva a angiografía. Listo, en cualquiera de esos tres casos, la decisión es llevarlo directamente a angiografía. Y de resto, el último paciente que nos cae como ahí volando es el paciente que simplemente tiene una enfermedad mayor del 50%, lo que llaman una enfermedad coronaria obstructiva, pero no tiene nada más por ahora, ni pruebas ni nada. Ahí usted qué puede hacer, puede comenzar el manejo médico tal cual, que para eso tenemos un video entero explicando las guías de manejo de la enfermedad coronaria crónica, o usted puede evaluar la presencia de isquemia para ver si su paciente lo mete en este grupo y por lo tanto lo termina llevando a angiografía. ¿Cómo decir eso? De nuevo, hablando con el paciente y viendo la frecuencia de los síntomas. ¿Listo? De resto, ya lo último que nos falta hablar son los 10 mensajes para la casa que la guía nos deja como en esta imagen. Entonces comencemos hablando, y ellos lo ponen como un acrónimo. Entonces, la primera parte del acrónimo dice CHEST, o bueno, tiene la C. Y ahí básicamente ellos hablan de que unas cosas que hicieron importante en esta guía es que redefinieron el dolor torácico no como un signo, sino como un síndrome. Entonces, dolor torácico no va a ser solo si el paciente llega diciendo me duele aquí el tórax, sino va a incluir una serie de otras cosas como disnea, fatiga, y además no solo dolor en el tórax, sino también en los hombros, en otras partes que no son retroesternales, mandíbula, va a incluir otras cosas. Especialmente, aquí me voy a saltar un poquito a la parte de aquí para hacerlo de una vez, especialmente si usted es una población de alto riesgo, no una población de alto riesgo, ahí corrijo el lenguaje, una población que sabemos que se presentan de maneras distintas a las usuales, que vienen siendo, ellos lo resaltan mucho, mujeres, pero también pacientes diabéticos y también pacientes mayores de 75 años,
Y yo les añado el último, que son pacientes renales, que aunque no menciona la guía, también se conoce que presentan así. ¿Listo? Entonces, es como el primer mensaje para la casa de la guía. Significa que chest pain es más que chest pain. ¿Viste? Lo siguiente es alta sensibilidad en la H. Y esto habla de que ellos siempre sugieren que usted, cuando vaya a pedir troponinas en el dolor agudo, las pida si las tiene de alta sensibilidad. Son mucho más rápidas, pues son mucho más sensibles y permiten tomar decisiones más rápidas. Lo siguiente, bastante lógico, en paciente con dolor torácico es una urgencia, especialmente un dolor torácico agudo. Entonces vaya al servicio de emergencias. La S va de share, que comparta la decisión clínica con el paciente. Nosotros vimos en los algoritmos que hay algunos puntos donde usted puede hacer una cosa o la otra. Ahí tenga en cuenta al paciente. La T es de testing, que aquí básicamente ellos dicen que no es necesario las pruebas diagnósticas en pacientes de bajo riesgo. Eso aplica tanto para el dolor agudo como para el dolor crónico. La P habla de que use vías de decisión clínica, lo que estábamos hablando, para clasificar a su paciente ya sean bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Esto puntualmente se habla en el dolor agudo. Hay varias, se las hablamos mejor en el video del enfoque del dolor agudo, pero por ejemplo, ustedes habrán escuchado la de HEART, pero hay otras, pero esas son básicamente. La I viene de identificar, que es básicamente identifica al paciente que se beneficia de más pruebas, porque en algunos puntos yo les dije, existe la opción de que el paciente pueda manejarse de manera médica o hacerle más pruebas. Entonces esté pendiente de cuáles son esos pacientes, que básicamente los dijimos, los que el paciente prefiera y también los que tienen síntomas frecuentes, diarios o semanales. No cardíaco, ellos básicamente aquí, otro de los golpes que hicieron a la manera en que antes manejábamos el dolor torácico es que nosotros utilizamos la clasificación de típico, atípico y no anginoso. Ellos básicamente dijeron no, esa clasificación no es muy útil. Entonces vamos a meter la clasificación de cardíaco isquémico, de cardíaco no isquémico y de no cardíaco. ¿Listo? Que va a ayudar a mejor orientar a estos pacientes. Y finalmente, usted tiene que tener una manera estructurada de valorar el riesgo en los pacientes, que dependiendo pues, de la enfermedad, eso puede ser con las vías de decisión clínica en el paciente agudo o con las probabilidades pretest, con la tablita que yo les mostré de Juárez y Orozco en el paciente con dolor crónico. ¿Listo? Pero básicamente esos fueron los mensajes más importantes para la casa de esta guía. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.